Una pregunta difícil de responder, pero que es muy común, es ¿cómo valoramos el arte? Un objeto artístico puede tener diferentes tipos de valor. Existe, por supuesto, el valor comercial. El precio de una obra lo determina la demanda del mercado. Existe también el valor histórico, cuando un objeto está vinculado a un periodo o a un hecho histórico. Estos objetos podrían tener otro tipo de valor, por ejemplo, un valor comercial o un valor artístico, pero por el simple hecho de ser antiguos ya poseen un valor. Los objetos también pueden tener un valor sentimental. Son valiosos para nosotros por algún motivo personal, pero para el resto de las personas el objeto es completamente irrelevante. Quitando estos valores del camino, vamos a enfocarnos en descifrar el valor artístico. Esto es, las características que pueden apreciarse de un objeto por la manera en que éste fue elaborado y por los significados que contiene. La dificultad de establecer el valor artístico es que no tenemos criterios objetivos para medirlo, pero tampoco se trata de algo meramente subjetivo, donde un simple me gusta o no me gusta es suficiente. El valor artístico requiere de un juicio con criterio. Con esto quiero decir que el juicio de un especialista tiene más peso que el de un novato. Podemos dar un ejemplo simple. Si yo tengo una pintura y mi hermano, que no tiene ninguna relación con el mundo del arte, me dice qué bonito cuadro, será muy diferente a que viniera Picasso y me dijera me gusta tu pintura. Aunque las dos valoraciones son positivas, el juicio de Picasso tiene más peso, porque él tiene un criterio fundado en años de experiencia. Esa es la labor de los críticos y los historiadores del arte. Dedican su vida a afinar su criterio. Tampoco quiere decir que nunca se equivoquen. Toda la vida han existido críticos célebres que desacreditan a artistas y movimientos solo para darse cuenta más tarde que estaban frente a un arte nuevo que no comprendían y para el que los criterios que habían desarrollado ya eran obsoletos. Los criterios mediante los que valoramos el arte son cambiantes y por supuesto no nos funcionan los mismos criterios para valorar una pintura medieval que una impresionista. Aunque puedan tener algo en común, pertenecen a mundos completamente diferentes. Ahora, ¿cómo apreciamos una obra de arte? Comencemos por observar esta pintura. Vemos a una mujer que reposa en un campo. Su cuerpo gira en dirección a la casa que está a la distancia. Los colores que el artista ha elegido son apagados. Su vestido es un rosa deslavado, el cielo es gris y el campo seco. Los colores nos transmiten una sensación melancólica. Muy diferente sería si el campo fuese verde, el cielo azul y el vestido de un color vivo. La composición también llama nuestra atención. El cielo, que estamos acostumbrados a sentirlo inmenso, aquí parece enclaustrado. La casa apenas cabe en el margen de la pintura. Eso quizás promueva una sensación de opresión. La técnica que el artista ha empleado es temple sobre masonite. Es una superficie muy lisa. Y el temple es un material ni tan viscoso como el óleo, ni tan aguado como la acuarela. Ese punto medio le permite al artista trabajar con mucha delicadeza y añadir detalles muy finos. Ahora, la pintura no nos da información sobre quién es ella y qué hace ahí. A simple vista parece solamente una muchacha en el campo, pero queremos saber más. ¿Quién es el autor? El pintor es Andrew Wyeth, artista estadounidense nacido en 1917. Esta pintura la realizó en 1948, a la edad de 31 años. El arte estadounidense durante la primera mitad del siglo XX era mayormente figurativo. Pollock y los expresionistas abstractos surgirían hasta los años 50 y el arte pop de Warhol en los 60. Wyeth es el último de una generación de pintores realistas que incluye a Edward Hopper, Jared French, Peter Hirth, Ben Shahn y Grant Wood. El contexto histórico nos ayuda a realizar una valoración de su trabajo con respecto al de sus contemporáneos. Andrew Wyeth era el menor de los 5 hijos del pintor e ilustrador N.C. Wyeth. Su formación, junto con la de sus hermanos, corrió por parte de su padre. Su padre se había formado con el pintor Howard Pyle. Esto no vendría a cuento de no ser porque notó ciertas similitudes entre este cuadro de Wyeth y El pirata varado de Pyle,
que con seguridad Wyatt pudo ver en su juventud. El título de la pintura es El mundo de Christina. Christina Olson era vecina de los Wyatt. Ella nació con una extraña enfermedad degenerativa, muy probablemente CMT, que fue debilitando poco a poco los músculos de sus piernas y brazos. A sus 20 años ya no podía caminar sin asistencia y gradualmente fue perdiendo la capacidad de ponerse en pie. Ella se negó a utilizar una silla de ruedas y un día Andrew la vio arrastrándose por el campo mientras ella regresaba de recoger algunos vegetales de la huerta. Esta imagen impresionó al artista y decidió pintarla. Las pinturas de Andrew Wyatt toman como inspiración la vida cotidiana. Pinta a sus vecinos, su familia y el paisaje que les rodea. Cuando Wyatt pintó El mundo de Christina, ella tenía 55 años, aunque la figura parece más joven. Esto es porque para el cuadro posó también la esposa de Wyatt, Betsy, que era entonces una veinteañera. Quizás la primera vez que vemos el cuadro no es evidente que ella no puede caminar, pero una vez que lo sabemos, notamos los brazos delgados, las articulaciones hinchadas y las manos inflamadas y engarradas. El título, El mundo de Christina, alude al mundo físicamente limitado por la discapacidad, pero que es afrontado con una actitud desafiante. Nuestra interpretación de la pintura se vuelve más profunda mientras más conocemos. En 1949, un año después de haberse exhibido, el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió la pintura. Con la Segunda Guerra Mundial hubo una importante migración de artistas europeos hacia Estados Unidos. Y comenzó un periodo fuertemente marcado por la abstracción, seguido de la incorporación de los lenguajes conceptuales. Mientras que el mundo del arte se volvía cada vez más elitista y especializado, la pintura de Wyatt ganaba popularidad entre el público menos erudito. Durante la segunda mitad del siglo XX, el trabajo de Wyatt fue duramente atacado por los críticos. Hay que decir que Wyatt continuó pintando hasta su muerte, en el año 2009, escenas de un mundo rural casi extinto. Hilton Kramer, un crítico de arte, escribió: «Es provinciano, sentimental, ilustrativo y sin sustancia. En mi opinión, no sabe pintar. Son simplemente una especie de dibujos coloreados. Es uno de esos sueños ilustrados que permiten a las personas a las que no les gusta el arte fantasear con no vivir en el siglo XX». El mundo de Christina carga dentro de sí los debates que al día de hoy dividen a la cultura americana. Lo rural contra lo urbano, lo austero contra el despilfarro, la clase trabajadora contra los intelectuales, los conservadores contra los progresistas, lo provincial contra lo cosmopolita. Y aunque estos debates no tendrían por qué ser parte de la lectura de la obra, la pintura ha servido para disparar estas discusiones, y el debate termina formando parte de la vida de la obra. El mundo de Christina no es solo la historia de la mujer que se arrastra por el campo, se ha convertido en algo más. Para los americanos representa el enfrentamiento de ideologías opuestas, y para el resto de nosotros es un símbolo de lucha constante frente a lo adverso de la vida. Es el uso de la imagen, las lecturas e interpretaciones que generamos lo que le da valor a las obras de arte. Eso sería todo por hoy. Gracias y nos vemos en el siguiente.